Tal? Yo soy Juan Francisco, bienvenidos sean esta noche. Vamos a platicar ahora nuevamente sobre lo que viene siendo el capítulo 30. Acordémonos que estamos haciendo el repaso y mientras estamos haciendo el repaso, bueno, otra vez se los comparto. Lo que hacemos es que empezamos a hacer repasos sobre lo que viene siendo el libro de texto del curso de milagros y bueno, seguimos con el capítulo 30 que dice el nuevo comienzo y en este momento vamos a estar viendo la parte 8 que dice la realidad inmutable. Dice así. Las experiencias se engañan, pero pueden cambiar y la realidad en cambio es inmutable. No engaña en absoluto y si tú no puedes ver más allá de las apariencias, te estás dejando engañar. Pues todo lo que ves cambiará y sin embargo, antes pensabas que era real y ahora crees que es real nuevamente. Esto es lo que hace que sea real y lo que la distingue de todas las apariencias y tiene que estar más allá de la forma para poder ser ella misma y no puede cambiar. Esto me acuerda mucho las frases de lo que decía Buda y acuérdense que algo de lo que nos estaba diciendo Buda durante mucho tiempo fue que la única realidad que es inmutable en este contexto y en este mundo que nosotros llamamos vida es que finalmente todo cambia. Y si todo cambia, entonces esto está obedeciendo como a una verdad superior. Y a esa verdad superior es o parece ser que es simple y sencillamente el hecho de que nosotros en realidad no estamos viviendo una realidad real. Es más, todavía fíjate lo que dice esta parte. Dice, las apariencias engañan, pero pueden cambiar. Y aquello que nosotros pensamos que es real, después con este tiempo empieza a cambiar. Y esto es algo interesante y hasta a lo mejor un poco loco de poder entender y un poco loco de poder entender por qué. Porque simple y sencillamente empieza a pensar cuáles de las cosas que eran tu verdad hace algún tiempo, en este momento ya no lo son. Y parece una tontería, pero te puedo asegurar que esto es como una de las condiciones sine qua non. Nosotros hemos estado teniendo este proceso de evolución o en verdad quisiera creer o pensar que ese es un proceso de crecimiento que cada uno de nosotros hemos estado teniendo. Y en especial, ¿por qué? O en específico, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que ha pasado contigo en tu concepción de lo que son las cosas, de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es adecuado y lo que no es adecuado, desde el momento, vamos a ponerle 5 años hacia la fecha? Y yo te puedo decir que, por ejemplo, mis paradigmas mentales en cuanto a lo que era bueno, lo que era adecuado, lo que era aún hasta lo que me hacía feliz, finalmente con el paso del tiempo, todas estas cosas se han ido cambiando y se han ido modificando hacia aquella parte que yo pensaba que era adecuada y de repente resulta que todo eso cambia. Yo me acuerdo que hace 5 años, por ejemplo, cuáles eran mis prioridades o cuáles eran mis pensamientos, y era de que yo tenía que tener mucho éxito a nivel laboral, que yo tenía que estar teniendo algunas cosas que fueran las que me estaban haciendo como feliz, lo que yo pensaba que eran mis metas para poder estar estableciendo aquellos paradigmas de lo que podría ser la felicidad. Y de repente resulta que algo pasa, que la vida enseña algunas circunstancias y de repente esas circunstancias lo que nos hacen es finalmente estarme cuestionando si aquellas cosas que yo estaba pensando que eran reales, en realidad lo son. Y la verdad es que muchas de esas cosas que yo pensaba que eran en verdad importantes o que eran reales, finalmente con el paso del tiempo han ido desapareciendo y aquello que me importaba o que yo le daba mucho valor ha ido pasando poco a poco a diferentes términos y cuando ha pasado a esos diferentes términos, de repente me doy cuenta entonces de que aquello que para mí era una verdad, en el momento en el que empiezo a transitar, esa verdad no es como tal. Esto significa simple y sencillamente lo que estoy diciendo, las apariencias engañan y pueden cambiar. Yo me acuerdo que en ese tiempo que te estoy hablando, este, yo tenía la idea de que, por ejemplo,
mis pensamientos o mis entendimientos tenían prioridades importantes. Y la vida me enseñó que de repente todas las cosas cambian. Cuando de repente yo tenía ese proceso de el divorcio y luego un proceso de cáncer, lo que ocasiona es que todos mis paradigmas mentales, que para entonces eran una realidad, empezaron a cambiar. Y entonces me di cuenta de muchas cosas que en este momento ya no son tan importantes para mí. Cuando ahora leo esta lección y dice las apariencias engañan y pueden cambiar, entonces la realidad que está diciendo es, ¿qué es lo que me pasó a mí en ese momento? ¿Por qué en ese momento yo creía esas cosas? Porque finalmente eran la realidad creada en base a mis paradigmas y a mis esquemas mentales. Estoy seguro, porque luego lo dice, que la realidad que yo estaba viviendo cambia y que seguramente la realidad que estoy viviendo ahora también va a cambiar. Y eso es lo que estoy empezando a entender, es que tal vez desde este momento, la forma en la que yo veo la vida el día de hoy, finalmente también va a cambiar y va a cambiar porque es diferente lo que voy a hacer el día de mañana. Y eso nos deja a lo mejor hasta en un cierto instante en el cual parecería ser entonces que estamos como en un mundo muy superlativo y que de repente entonces no existe nada real. Pero nos dice, eso no es cierto. Nos está diciendo aquí la realidad en cambio es inmutable. El problema es que nosotros estamos a veces encontrándonos o viendo las cosas no desde lo que es la realidad, sino desde aquella cosa que yo creo que es la realidad. Aterrizándolo, luego nos dice aquí, el milagro es un medio para demostrar que todas las apariencias pueden cambiar, precisamente porque son apariencias y porque carecen del atributo de la inmutabilidad que la realidad entraña. El milagro da la fe de que te puedes salvar de las apariencias al demostrar que éstas pueden cambiar. En tu hermano reside una inmutabilidad que está más allá de cualquier apariencia de engaño. Mas se ve nublada por sus cambiantes ideas acerca de lo que él percibe como realidad y lo que constituiría un sueño feliz con respecto a él adopta la forma de una apariencia en la que él goza de perfecta salud y se encuentra completamente inmune a cualquier clase de apariencia y está perfectamente a salvo de cualquier clase de desastre. El milagro es la prueba de que él no está limitado por ninguna clase de pérdida o sufrimiento, ya que todo ello puede cambiar tan fácilmente. Y demuestra que nunca fueron reales y que no pudieron haber surgido de su realidad, pues ésta jamás puede alterar sus efectos. Y es evidente, en cambio, que las apariencias son irreales y precisamente porque pueden cambiar. Esta parte puede pensar que es muy complicada, pero estaba recordando lo que estaba escuchando los días pasados en una frase o en un poema que estaban diciendo en el radio. Estaban hablando del papá que habla al hijo y ese papá que habla al hijo dice que finalmente el hijo es un hombre estudiado y que ese hombre estudiado que fue a la universidad, el papá estaba poniendo el negocio que había traído durante tantos años y el hijo le dice de repente, no, porque no es un buen momento, porque hay un conflicto a nivel de lo que viene siendo la economía, porque tenemos retos de esto, porque vas a perder dinero, porque vas a hacer esto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con el papá? Lo que ocurre con el papá es que llega un momento en que el negocio le va mal. Y cuando el papá se empieza a dar cuenta de por qué el negocio le fue mal, de repente llega el hijo nuevamente con todo lo que el hijo sabía, que conceptualizaba el hijo, y le quiere dar un consejo. Y el papá le dice, hijo, lo que estás diciendo tal vez sea real, pero nunca fue mi realidad. Esto es parte de lo que en muchas ocasiones mi esposa habla sobre cuando de repente dice, es que siempre tratamos a esta persona como el pobrecito. Esto es, fíjate, hay de repente relaciones que tenemos entre las personas en donde ya sea por consideración, conmiseración, compasión o francamente porque vemos a una persona más pequeña que otra o una persona que es o parece ser ante nuestros ojos más débil que otra, entonces finalmente le decimos que no puede hacer estas cosas porque pobrecito de esta persona. ¿Qué es lo que pasa entonces? Vamos a poner el ejemplo que yo encuentro, por ejemplo, con los ancianos. Cuando la gente empieza a ser mayor,
una de las respuestas que normalmente tenemos los hijos es intentarlos defender. ¿Y cómo los intentamos defender? ¿Cómo intentamos que estén defendidos las personas mayores que son nuestra familia? Bueno, simple y sencillamente, ya no dejamos que hagan cosas. Y no dejamos que hagan cosas porque decimos, es que está muy grande para hacerlos, se va a cansar, no va a hacer las cosas, va a pasar esto, va a pasar lo otro. ¿Y qué es lo que empieza a pasar a nivel inconsciente? Que los empezamos a limitar y aquello que sí pueden hacer, de repente resulta que no. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente nosotros somos los papás y al momento de que estamos criando a uno de nuestros hijos, empezamos a notar que ese hijo, nosotros lo percibimos como el más indefenso, como aquel que no sabe, como aquel que no puede, y entonces lo que empezamos a hacer, queriendo compensarlo, es que intentamos hacer que él ya no haga esas cosas porque pobrecito es el más chiquito, pobrecito es el más indefenso, pobrecito es el que no sabe. ¿Y qué va a pasar con esa persona conforme va creciendo? Esa persona conforme va creciendo, en forma inconsciente le estamos haciendo la idea de que en verdad, pobrecito, ya no va a poder hacer las cosas. Fíjate cómo intentando desde una perspectiva de bien, hacemos una perspectiva de mal. Cómo intentando proteger a alguien, estamos creándole grandes problemas que están pasando. Vamos a poner otra perspectiva que yo creo que en mucho tiempo también me pasó. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba niño, mi mamá siempre escogía la ropa que yo tenía que llevar en base a aquellas cosas que ella consideraba que eran adecuadas para que yo estuviera usando. Pero me acuerdo que de niño nunca se me dio la oportunidad para poder elegir qué es aquello que yo quisiera en realidad. ¿Qué es lo que va pasando conforme va pasando el tiempo? Bueno, conforme va pasando el tiempo, entonces yo me acostumbro a eso y finalmente necesito que de repente me digan que esto es bueno o esto es malo. ¿Por qué? Porque fue la forma en la que yo crecí. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Cuando yo entiendo esa parte, entonces ahora lo que decido es que, por ejemplo, mis hijos decidan qué es aquella que les gusta y que no les gusta, y que a pesar de que a lo mejor no es lo que yo quisiera elegir con ellos, intentarlos aceptar que esa parte. ¿Pero por qué? Porque si siempre vas en esa perspectiva, entonces nunca lo vas a hacer. ¿Qué es lo que empieza a pasar cuando también de repente nosotros, tenemos a alguien en el trabajo y le decimos, no, esta persona que no haga esto porque pobrecito no sabe cómo hacerlo? ¿Qué es lo que pasa con eso? Finalmente lo estamos haciendo inútil. Y el sentimiento y el hecho no viene desde la perspectiva de que queramos hacerle un mal a esa persona. Lo queremos hacer como un bien, queremos que sea como un regalo para esa persona, como una especie de protección. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo se convierte en una carga con la persona. Esto no solamente pasa en nuestra vida cotidiana, sino que pasa a nivel transgeneracional. Me acuerdo mucho que cuando yo empecé a estudiar Theta Healing, algo de lo que nos enseñaban en Theta Healing era aquellas bendiciones familiares que se convierten en maldición. ¿A qué me estoy refiriendo esto? Por ejemplo, nos ponían esta perspectiva. Me acuerdo que Vanessa, mi maestra, decía que cuando ella era niña, ellos estaban haciendo en Navidad una comida que tenían que hacer en un caso y que al momento de hacerle en el caso, amarraban el perro. Entonces, cuando Vanessa empieza a hacer esto, le pregunta a su mamá, oye, ¿por qué amarramos el perro? ¿Qué tiene que ver que amarremos el perro con hacer la comida? Y la mamá dice, no lo sé, pero tu abuela siempre lo hacía. Entonces van con la abuela y le preguntan a la abuela, oye, ¿por qué amarramos al perro cuando estamos haciendo la cena de Navidad? Y dice, es que su bisabuela en aquel entonces tenía un perro y ese perro era muy travieso y ese perro usualmente lo que hacía es que se comía la comida que estábamos preparando, y para evitar eso, entonces su abuela siempre que preparaba, su bisabuela siempre que preparaba la cena, amarraba al perro. Como ese perro siguió cuando su bisabuela murió, entonces yo también amarraba al perro, y entonces de repente se dieron cuenta que la mamá de mi maestra también lo hacía,
pero lo hacía porque su mamá lo hacía. Y entonces, ¿qué es lo que estaba aprendiendo ella? Finalmente lo que estaba aprendiendo era hacer exactamente lo mismo, un patrón repetitivo que en algún momento fue real, pero que después perdió su utilidad. Esto que parece muy tonto, a veces a nivel energético es muy importante, como por ejemplo cuándo y como por ejemplo dónde. Decían también, hay alguna perspectiva que seguramente la generación mía y hacia atrás seguramente va a entender y tal vez de las generaciones mías hacia abajo no. Pero decían, por ejemplo, que cuando caía la noche no era adecuado que las mujeres salieran a la calle. Y eso también me tocó a mí escucharlo. Yo no sé si compartes esa experiencia. Pero entonces resultaba que llegaba un momento en que me acuerdo de niño también que pasó un evento en el cual tuvimos que salir en la noche mi mamá y yo. Y mi mamá iba muy preocupada en la calle y decía que, me acuerdo que me dijo, me dice, si de repente pasa algo, tú te vas corriendo y no voltees atrás, pase lo que pase y oigas lo que oigas. Esa frase para mí era una frase inconclusa e inconexa. ¿Por qué? Porque no tenía ningún contexto en lo que yo estaba viviendo, porque era el lugar por donde yo vivía, pero de repente mi madre estaba diciendo eso. Entonces, ese lugar por donde yo vivía, por ser noche, se convertía en una amenaza. Cuando aprendo Theta Healing, que nos dan este ejemplo, empieza a tener un gran contexto para mí. Decía Vanessa, a nosotros nos han enseñado que las mujeres no deben de salir en la noche porque entonces tienen gran riesgo y entonces no son buenas mujeres. Dice, y alguna vez lo que pasó fue que pregunté, ¿por qué eso? ¿Qué significaba eso? Y entonces otra vez van hacia el orden superior que viene siendo su mamá y le dice, no lo sé, mi mamá lo decía. Y van con la abuela y le preguntan, ¿por qué pasa eso? Y la abuela dice, no lo sé, pero mi bisabuela se lo decían. Y entonces dice, pero se lo dijeron a alguna de tus tías. Entonces van a hablar con la tía abuela y le preguntan, oye tía abuela, ¿por qué mi bisabuela decía que pasaba esto? Y le dicen, ah, porque tu bisabuela vivió en la época en la que estaban en la revolución y todas las mujeres que salían en la noche eran aquellas que eran pobres y que estaban buscando el sustento vendiendo su cuerpo, y aquellas que salían, dice, muchas veces acababan violadas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La bisabuela le enseña a la abuela como una forma en la cual esa bisabuela protegía a la abuela de que no le pasara nada, y la abuela lo toma tan personal en un contexto real que se lo enseña a la mamá y la mamá ya no tiene la amenaza que tenía la abuela y la bisabuela, pero lo toma tan real y tan certero que así lo va a pasar después a la siguiente generación. Eso a nivel transgeneracional se llaman las bendiciones del clan, que finalmente se convierten después en maldiciones. ¿Por qué? Porque entonces a esta generación, en donde las circunstancias son distintas, la realidad es distinta, no la está protegiendo absolutamente de nada, sino al contrario, la está limitando. Y esto es lo que pasa muchas veces con nuestras creencias que vamos pasando hacia abajo. La realidad es que esas creencias son apariencias y esas apariencias nos van cerrando nuestros campos de visión, y en algún momento fueron bendiciones, pero en este momento se convierten a veces en escollos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Tal vez porque así lo estamos aprendiendo, porque aparentemente es adecuado, pero no es real. Luego hablan sobre lo que viene siendo el milagro, y en el milagro, acordémonos algo, el curso de milagros finalmente está hecho para entender algo, y ese algo es la sanación, y la sanación es aquello que el curso de milagros está hablando como el milagro, la sanación del cuerpo físico. ¿Qué es lo que pasa? Hay veces que cuando estás tan enfermo, ese hecho de estar enfermo, no eres en verdad enfermo hasta que todo mundo te lo está diciendo. Y es de repente cuando las cosas se caen en picada. A veces el proceso de la sanación y de la enfermedad está viniendo porque yo estoy enfermándolo. A nivel de lo que yo entiendo ahora de lo que viene siendo el proceso de física cuántica, hay un proceso de física cuántica en el cual se dice
que el observador crea la realidad, permite que se comporte la onda como partícula o como onda, dependiendo del observador. ¿Qué es lo que ocurre cuando de repente empezamos ese proceso de conmiseración con la persona? Por ejemplo, de repente te dicen que tienes diabetes y luego toda la gente empieza a estar sobre ese proceso y empieza a estar sobre ese proceso y entonces la gente está enferma y enferma y enferma y enferma y de repente está tan enferma y ni siquiera es porque esté enferma per se, sino también porque todo mundo está cerrando la visión en el proceso de la enfermedad sin poder ver que la persona en realidad está viviendo algo que viene siendo una ilusión, porque acuérdate que lo que está diciendo o la teoría que tiene el curso de milagros es que todo es una ilusión y que el proceso de la enfermedad y de la salud puede estar mejorando siempre y cuando nosotros entendemos que esto es un proceso netamente que nos está enseñando algo. Sin embargo, si nosotros no nos permitimos abrirnos esa posibilidad, entonces lo que siempre vamos a estar viviendo es ese mismo proceso de enfermedad, enfermedad, enfermedad y enfermedad. Dice acá, la realidad es inmutable y los milagros no hacen sino mostrar que lo que está interpuesto entre la realidad y tu conciencia es ilusorio y que no es en forma alguna lo que hace incongruencia. ¿Esto qué significa? Y luego me estaba poniendo a pensar en otra de las series que a mí me gusta mucho, bueno, de las películas que me gusta mucho, que viene siendo Star Wars. Si te acuerdas del episodio 2, van con Luke, que es el héroe, y van a un planeta que es finalmente un pantano y se encuentran con el maestro Yoda, que es el mero mero de toda la Orden Jedi. Le pide el maestro Yoda a Luke que saque la nave que está enterrada dentro del pantano, y Luke le dice, lo que me estás pidiendo es imposible. Y entonces el maestro Yoda le pregunta, ¿por qué es imposible? Dice, porque es demasiado grande, es demasiado pesado, lo que pides es imposible. Y el maestro Yoda le responde, le dice, es imposible porque tu mente lo hace imposible. Luego le dice, tú juzgas las cosas y juzgas, en este caso le llaman ellos a la fuerza, por el tamaño de la persona, y le dice, estás en un error. El maestro Yoda, que es una especie como de enanito, se voltea y levanta la nave. Un ser más pequeño que el otro lo puede hacer y luego le dice Luke, maestro, es que, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste hacer esto? Y le dice, eso que hiciste fue algo que es imposible. Y se voltea el maestro Yoda y le dice, por eso estás fallando. ¿Por qué? Porque nosotros, mucha gente, lo que hacemos es interponer nuestros filtros frente a lo que está pasando la de la realidad. Si nosotros entendemos que todo lo que ocurre y que todo lo que vivimos es un proceso en el cual podemos aprender y crecer, entonces entenderíamos que la enfermedad es una oportunidad de crecimiento y entonces la sanación se daría. A pesar de que la sanación, vuelvo a insistir, no significa necesariamente que la persona vaya a sanar físicamente. Sanación lo que significa es que podemos entender el contexto y estarnos quitando la máscara de víctimas, podemos estarnos quitando la máscara de poder estar sufriendo para poder entender las cosas. Y cuando nosotros llegamos a eso, entonces la apariencia desaparece y lo que empieza a aparecer es la realidad. ¿Cuál es la realidad que nosotros tenemos? La realidad es que tenemos todo para poder ser felices. Me acuerdo mucho también de una de las premisas que hace Robert Dilts, que hace lo de programación neurolingüística, en el cual la mamá de Robert Dilts empieza a enfermar de cáncer y entonces dice, nunca se abandonó el tratamiento del cáncer, pero siempre se estuvo trabajando con la mamá para que la mamá creara su realidad y la realidad es poderse ver ella dentro del proceso de la sanación y estando sanas de las cosas y de las enfermedades que están teniendo. Entonces, creo que eso es lo que nos está diciendo el día de hoy. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros veamos más allá de las ilusiones, que intentemos visualizar nuestra vida un poco más allá de lo que parece ser que es real.
¿Cómo nos lo propone el curso de milagros? Nos lo propone que simple y sencillamente, ¿qué hagamos? Estemos intentando ver las cosas desde la perspectiva de lo que llama acá el Espíritu Santo. Y al momento que lo hacemos, entonces la realidad crece, podemos tener otra perspectiva y seguramente poder entender cosas diferentes a lo que estamos nosotros viviendo. Hoy quisiera dejar como una premisa, una tarea, y eso sería, y en realidad, ¿qué estás viviendo hoy tú que puede ser una ilusión? ¿Y desde qué perspectiva pudieras verla desde otra visión y desde otro ángulo? Pues finalmente no me queda más que agradecerte por estar aquí. Gracias por estar con nosotros en un curso de milagros de Lunar Holistic. No te olvides visitarnos en nuestras redes sociales, en lo que viene siendo Facebook, lo que viene siendo Instagram y en nuestra página de Holistic Lunar. Pues un abrazo a todos, una muy buena noche y una mejor inicio de semana.